y se beneficiaba el cine español. O sea, ha sido un aliado en ese sentido del cine español. Y luego, esto ya es un matiz que yo quiero hacer hincapié en él, porque echa por el suelo lo que han dicho muchos de que artísticamente es intolerable. El que opina con más criterio y con más todo a su favor es el director de la película. Y muchos directores, desde Bardem en España con Calle Mayor, que se trajo a Beth Siller para rodar Calle Mayor y doblarla, de Visconti que se llevó a Italia a Burlancaster para hacer El Gattopardo, nada menos, un clásico de la novela italiana, y lo dobló. Desde Fellini, que acogió a Anthony Quinn para que hiciera la Estrada. Y así hay un largo etcétera. Quiero decir que el doblaje en ese sentido ha sido muy beneficioso para el cine en general. Y después las cinematografías nacionales, la española concretamente, cuando hace una película de calidad, está a la altura de las taquillas mejores de cualquier otra nacionalidad. Y hay personas que aún así piensan que una película doblada nunca va a ser mejor que la versión original. Pues no te quepa duda. Yo soy el primero que lo dice. A veces yo he estado doblando una película, si me lo permitís. La primera película que doblé, muy joven aún, de esas que decimos, esta es de antonomasia, esto será un clásico, esto será una película inolvidable, que se llamaba Y Johnny cogió su fusil. Doblando esa película, yo me acuerdo que yo venía era recién llegado de mi provincia, de Castellón, y del cineclub. Y yo cuando la estaba doblando pensaba, Dios mío, ¿qué estaré haciendo yo doblando esto cuando está tan bien el original? Y es verdad, el original es inigualable. Cuando hablamos de una buena película y de unos buenos actores, ya hemos hablado antes del que necesitaba que le doblasen, pero ese no es el caso que nos ocupa. Un doblaje nunca puede estar a la altura de un original. Y eso lo sabemos todos. ¿Cómo? Una traducción de John Dos Pasos o de Rabindranath Tagore, lo traduzca quien lo traduzca, nunca será igual que el original. Baudelaire nunca será el sonido y la fuerza que tiene la poesía de Baudelaire, lo traduzca quien lo traduzca. Y eso es inevitable. Ahora, si tú haces el trabajo en doblaje, tanto de adaptación como de interpretación, con dignidad, y el que tiene que dar el visto bueno, como lo dan, generalmente nosotros tenemos un supervisor en salas. En Kramer contra Kramer vino un supervisor de la Columbia a ver el trabajo y luego se mandó la película a Hollywood para que la viera el director y diese el visto bueno. Si tú cumples así, el espectador no se llevará las manos a la cabeza. Verá la película, se dejará llevar, la entenderá toda y a lo mejor hasta le hacemos llorar con nuestra forma de decirlo. Y por otra parte, la gente también piensa que bueno, el hecho del doblaje también es beneficioso para aquellas personas que no saben otro idioma. Pero por otro lado también desvirtúa un poco eso, la versión original, porque nunca va a ser igual. Eso forma parte de lo que te he dicho. Forma parte de lo que te he dicho. O sea, eh, no solamente es para las personas que no saben idiomas. Hay personas que lo que no saben, sobre todo ahora en televisión, es seguir una película y leer al tiempo que están viendo la película. Y no saben idiomas o sí saben idiomas. Yo sé de muchas personas, y yo sé algún idioma y me defiendo bastante bien, pero yo prefiero siempre la versión original sin subtítulos, porque no puedo ponerme a leer y perderme la imagen, que es la esencia. Y si está doblada con dignidad, porque ojo, yo también voy a veces al cine y pienso en la familia del que ha doblado determinadas cosas, porque no están a la altura. También hablamos, en este caso, del buen doblaje. Un buen doblaje puede ir por... Hombre, ha habido cosas. Antes os decía, primero me pondré yo para luego hablar maravillas de los compañeros. Cuando yo doblé el expreso de medianoche, hay una secuencia que es la segunda vez que él va al tribunal a decir los turcos son unos cerdos, tal y cual, que cuando la terminé de decir, dice, Víctor, es la primera vez que te vas a ir a casa tranquilo porque ha quedado bastante digno. Pero luego están doblajes como Orson Welles, en Campanadas a Medianoche, que se hizo esa película gracias a Emiliano Piedra,
productor español, que consiguió reunir capital entre Francia y Inglaterra y tal, le doblaba a Vicente Bañó, a él para el castellano, y él dirigía el doblaje en castellano. Y aplaudía. Cada vez que terminaba un take, el compañero aplaudía y al final se deshacía en elogios. Entonces quiere decirse que cuando tienes la complicidad del director y has hecho un buen trabajo, que no sea igual que el original, porque Vicente Bañó ni ninguno de nosotros ha sido como Orson Welles ni como todos estos monstruos sagrados, pero si lo has hecho con dignidad, vale. Y hay que conformarse para que siga la industria. Y más ahora, con lo que decíamos de Internet, de los DVDs, de televisión, etcétera, etcétera. Como no arrastremos a la gente al cine en su totalidad, no hacemos nada. Otra cosa quería decir, que antes quería decirlo y no lo he dicho. Ojo, no quiere decir esto que desprecie los títulos y las versiones originales, no, no. Tiene que haber un circuito que lo abarque todo, que tú puedas elegir. Ahora, hasta en los cines donde están dobladas hay sesiones donde lo es en versión original, con subtítulos. Pues se tiene que fomentar eso también para los que tienen gusto y pueden leer los subtítulos o entender el idioma, puedan contar con esas versiones originales. ¿Qué opinas sobre la crítica que hay hacia el doblaje? Pues mira, lo que decía antes, esta pregunta nos remite a lo que te he dicho antes. Es decir, algunos productores, algunos profesionales del cine en directo, con la producción de cine de España, están siempre en contra del doblaje diciendo que es una competencia terrible. Bueno, no repetiré lo que ya he dicho. Si la película española es buena, no hay competencia que valga. Y si es mala, la gente no saldrá de casa. Se quedará viendo lo que hay en televisión, como alquilará un DVD o en internet se bajará cualquier cosa. Y eso, la competencia está en la calidad. Si tienen calidad no hay problema. Y no puedo decir más porque ya lo he explicado tanto. Ya no es un aprovechamiento de los capitalistas, las multinacionales que quieren hacer mercado como sea. No, no. Es que los mismos directores no dudosos, como Visconti, Fellini, como Bardem, como Berlanga, que también El tamaño natural, aquella película, aquella comedia de la muñeca hinchable que se trajo a Michel Piccoli de Francia también hubo que doblarle. Y así funciona porque en eso estoy ya sí convencido del todo desde hace tiempo. El cine no es un auto de fe, no es nada sagrado. Es una caja maravillosa donde cabe todo. Cabe que el desierto del Sáhara sea Almería. Cabe que una actriz como Audrey Hepburn o como la que sea, Audrey Hepburn me refiero a My Fair Lady, no sepa cantar y haga su papel y después la doble una cantante maravillosa que te hace creer que esa señora canta como Los Ángeles. Y así un largo etcétera. El cine es muchas cosas y todas fantásticas y todas engañosas, pero tiene que estar hecho con dignidad, lo que se haga con dignidad. ¿Cree que está valorada la profesión del doblador? Pues en esa faceta que acabo de hablar, no mucho, pero sí se han aprovechado mucho del doblaje también las producciones españolas, que se ha doblado durante mucho tiempo. Desde las Mises y los Galanes que no sabían hablar y se les doblaba hasta cosas que por capricho se han hecho. Y luego ha habido películas como por ejemplo El Verdugo. Ahí hay una anécdota muy bonita. El Verdugo era una coproducción. Iban a doblar solamente a Nino Manfredi. Pero terminado el rodaje, Pepe Isbert se puso muy enfermo y no pudo sonorizarse. En las coproducciones, antes mucho cine no se usaba el sonido original, se doblaba siempre en estudios, pero las coproducciones todas se desechaba el sonido original porque había que doblarlo con los distintos actores, se tenía que doblar. Pues se puso enfermo y tenían fecha para Venecia, para el festival, y tenían fecha de estreno de la película. Y no había forma, porque Pepe Isbert no es cualquier actor. Pepe Isbert es un genérico que tiene una forma muy especial de hablar, y entonces había que buscar una solución. Y José María Prada, que hacía mucho doblaje y además tenía un papel en la película, iba a doblar además a Nino Manfredi, que a él le dobló Antolín García, todo hay que decirlo, le sugirió a Berlanga: yo conozco un actor
que es un camaleón, haciendo voces y haciendo todo, que se llama Julio Arimán. Era un actor de Cataluña que ha doblado, no sé, vosotros no sé si lo conoceréis, a este actor Barry Fitzgerald, que es el viejecito de... Se ha dado hace poco en televisión varias veces, Un hombre tranquilo, el chofer, el que lleva el carromato, el carruaje, ese viejecito que casi no tiene dientes, pues este lo doblaba Julio Alemán y le hicieron una prueba para ver si salían adelante con el escollo que tenían y lo dobló toda la película se estrenó y nadie se ha enterado jamás, hasta los nietos, de Pepe Isbert, entre ellos Carlos Isbert, que es compañero de doblaje, se ha enterado hace poco de que a su abuelo lo doblaron en esa película porque estaba enfermo. Fíjate si estaba bien servido el entrañable Pepe Isbert. ¿Es complicado empatizar con un personaje? No. Es decir, empatizar no es, porque tú puedes empatizar dentro de tus posibilidades. Y como te lo da tan bien servido, lo que decíamos antes, volvemos a... Es difícil a veces no empatizar, sino salirse de cómo lo ha hecho el que no lo ha hecho bien, como decíamos antes, el mal actor. Ahí te cuesta a veces servir a esa cara que no expresa mucho y dejar de oír esos tonos que no sirven de nada. A un buen actor, después llegarás más lejos o menos, le servirás más o menos bien, pero no es difícil. Lo que tienes tú dentro de ti, él te facilita para que lo puedas expresar. ¿Y cuáles son los orígenes del doblaje aquí en España? Mira, los orígenes son muy sencillos. Después de aquella fase fracasada de los rodajes en varios idiomas, Hollywood citó en Janville, cerca de París, unos estudios muy grandes de grabación de cine y de tal, citó a un equipo de España, un equipo de Francia, un equipo de Italia, otro equipo de Alemania, y allí empezaron a experimentar cómo resultaría la película doblada. Fue un éxito. Por España iba como director del equipo español Buñuel, casi nada. Y nada, se determinó que eso podía servir y ahí empezó la historia. Luego se crearon estudios. La Metro creó un estudio en Barcelona que ha durado muchos años y que tenía mucho prestigio, como no. Desde entonces ya el doblaje español se distinguió de los otros países, que ojo, en contra de lo que piensan muchos de que solo se dobla en España, están en un error. Se sigue doblando en Francia, en Italia y en Alemania. Lo que pasa que desde hace muchos años, desde el principio, siempre se compaginó más en estos países, que no son España, la versión original subtitulada con los doblajes. Y en España casi se perdió la costumbre de los subtítulos y tal, y todo se doblaba. Luego con el tiempo ya ha ido alternándose, han salido los cineclubs, las salas especiales y se ha ido corrigiendo esto, que era un factor. Esto consigo trajo que el doblaje español tuviera más experiencia, se cuidara más, y no quiere decir que todo sea bueno el doblaje español. Hay muchas cosas que se hacen deprisa y corriendo, que son por encargo para explotarlas en DVD o para las televisiones que no afinan demasiado en la calidad, pero en general es bueno. En general es bueno. ¿Dónde se hace más doblaje? ¿Aquí en España? En España, pues ahora se dobla en muchos sitios, pero tradicionalmente donde más se ha doblado ha sido en Barcelona y en Madrid. Luego hay en Galicia hay estudios de doblaje, en Valencia hay estudios de doblaje, en Andalucía hay estudios de doblaje, en Sevilla concretamente creo. Pero vamos, la comparación no resiste. Generalmente en Madrid y en Barcelona. ¿Hay mucha competencia dentro del sector aquí en España? No, la competencia, mira, si yo te dijera lo contrario, mentiría. Ni es mejor Barcelona, ni es mejor Madrid. Seguramente tendremos estilos a lo mejor diferentes, de que se cuidan más las voces en un sitio, se cuida más la interpretación en el otro, pero tampoco anula a los demás. Y te digo más, muchas veces si la película es importante y el distribuidor, porque estamos hablando ahora de distribución, de cine para salas de exhibición.
Si tú quieres la voz de... Yo, por ejemplo, he doblado a Dustin Hoffman muchas veces y lo he doblado las películas que venían prácticamente todas las que venían a Madrid, pero lo he ido a muchas a Barcelona y como yo tenía un contrato con el estudio donde estaba trabajando, en Barcelona lo doblaba otro actor de mis mismas características y no pasaba nada. Pero si tú no estás contratado en un estudio y te llaman de... Hablo de mí ahora, por ejemplo. Me llaman de Barcelona para doblar a X, al que sea. Y yo tengo fechas, digo, pues tal fecha puedo ir, y voy y doblo. Entonces quiero decirte que incluso el equipo que trabaja en Madrid puede ir a Barcelona, el Barcelona aquí, o a Sevilla, o a Valencia, o donde sea. ¿Cómo vamos? ¿Llevamos cuánto? ¿Media horita ya? Cuéntale lo de la responsabilidad del doblaje, que es de las distribuidoras o de quién. Sí, eso es. La responsabilidad del doblaje, quien, en plan, ¿Quién recae? director del doblaje, sí, sobre quién recae. La última responsabilidad es la más importante. Esto es como cuando se dice, no, fulanito, que era un administrativo, ha cometido esta cosa. Bueno, pues el que estaba, este administrativo estaba a las órdenes de un director y ese director de un presidente, y el presidente es el que tiene la última, porque tiene que estar encima de todo y saber que todo va bien. Pero la última palabra la tiene, en este caso, el cliente. El cliente, que puede ser el productor de la misma película, que ahora generalmente son los productores, las grandes multinacionales, la Warner, la Columbia, la Disney, tienen sus salas de exhibición y también su cadena de distribución. Habréis oído muchas veces que una película española X está producida en España, está hecha en España y la distribuye la Warner o la Paramount o cualquier otra de estas. Entonces, la última palabra las tienen ellos. Hay un ejemplo, ellos y el director, pero si el director no va por el camino que debe ir, el que está arriba le tiene que decir, no, por ahí no.